para que por favor la tengan a mano porque vamos a trabajar hoy con esta tabla. Bueno, muchachos, entonces miren, en la parte de los conductores, ¿sí? ¿Los escucho? ¿Cuál tabla? Ahí están observando mi pantalla. Sí. Sí, señor. Yo les había proporcionado este archivo año pasado. De conductores, ¿sí? Y les había explicado cómo se manejaban la parte de amperaje con los diferentes tipos de conductores. ¿Sí? No, señor. No, profe. No recuerdo que No les había, señor. No, ¿no les sabía señor. cómo se manejaban estas tablas? No, profe. No, profe, no lo hemos visto. Señor. Bueno, ya, entonces ya esperen un momentico y ya se las envío al WhatsApp para que por favor la descarguen y ya les explico. Listo. Ya se las... Entonces, acordémonos que todos los conductores van a manejar unos calibres, ¿sí? Entre más pequeño el calibre o más pequeño el número, más grueso va a ser el conductor. Y entre más grande el número, pues más delgado va a ser el conductor. ¿Sí? Entonces, si observan la primera tabla, en esta primera tabla vamos a encontrar pues los diferentes tipos de calibres que normalmente se utilizan en el sector residencial, comercial y también industrial. Entonces, el calibre 14, el calibre 12, calibre 10 y el último calibre, pues lógicamente hay mucho más grandes porque tanto en media y en alta tensión se utilizan unos calibres bastante grandes que son los 3 ¿sí? Entonces, si yo mido el alma del cobre del 3 en diámetros, en milímetros, pues me van a dar estas medidas que ven acá, ¿sí? En la segunda tabla, muchachos, muchachos, estas medidas normalmente uno las toma con un pie de rey, ¿sí? Que me imagino que ustedes ya lo sabrán utilizar. Aquí, muchachos, observamos también los mismos calibres y observamos el máximo amperaje que ellos soportan, ¿sí? Entonces, un calibre 14 soporta máximo 20 amperios, un calibre 12 soporta máximo 25 amperios y así sucesivamente. Es importante saber cuánto es el máximo de amperaje que aguanta cada cable, porque pues no podemos ingresar a una máquina que esté consumiendo 25 amperios, ¿sí? Un calibre número 14, sino pues ese cable pues, lo vamos a incendiar o lo vamos a quemar. Entonces, por eso es tan importante esta tablita de los calibres, pues para saber en qué consiste o cuánto amperaje manejan, ¿sí? Es importante que también pues la tengamos a mano porque pues en algunas ocasiones nos salen máquinas así, entonces tenemos que saber pues cuánto amperaje más o menos maneja el calibre del conductor el cual vamos a instalar en esas máquinas, ¿sí? Es importante pues que la tengan pues a mano, normalmente pues uno la tiene en el celular. Aquí, muchachos, encontramos también las dimensiones de los diferentes tipos de cables, ¿sí? Tanto en milímetros como en milímetros cuadrados. Bueno, en esa tabla, muchachos, que es otra tabla, pues, importante, nosotros manejamos varios tipos de tubería, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la tubería galvanizada, la tubería PVC y la tubería MT, ¿sí? Sí diferencian cada una de esas tuberías, la MT, la galvanizada y la PVC.
Imagino que algunos las habrán visto y ya las saben diferenciar. Yo solo conozco la galvanizada y la PVC, profe. La MT también es muy parecida a la galvanizada, ¿sí? Sino que, digamos, la tubería galvanizada normalmente las vamos a encontrar en acometidas, ¿sí? Es el tubo que ustedes ven donde está el capacete y va a conectar el poste, lo que se conoce como la galvanizada. ¿Mm? La PVC, pues, es la que ustedes conocen en plástico, y la MT es muy parecida a la galvanizada, pero es menos pesada, ¿sí? Por normatividad, acuérdense bien que si yo voy a hacer alguna instalación externa, o sea, no interna, o sea, cuando tengo que hacer una regata y meter el tubo internamente en la pared, si es externa, o sea, que se vea, yo tengo que hacer esa conexión, ya sea una toma, ya sea un interruptor, ya sea cualquier conexión de cualquier sistema eléctrico en MT, ¿sí? Si yo hago alguna instalación, ya sea en galvanizada o en PVC al exterior, que alguien la observe, pues no me la van a aceptar, ¿sí? Porque la norma me dice que cualquier instalación de un sistema eléctrico al exterior y visible se debe instalar con tubería MT, para que lo tengan presente. Entonces, ahí vamos a manejar diferentes tipos de tubo, ¿sí? Entonces, vamos a conocer ahí los tubos de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, de 1,25 pulgadas, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, miren aquí una cosa, compañeros. Aquí van a volver a encontrar acá los diferentes tipos de calibre, o sea, el 14, el 12, el 10 y el 8. ¿Mm? ¿Qué tenemos que tener presente en esta tabla? ¿Mm? Que si yo voy a utilizar unos calibre 14, y tengo tubos de media pulgada, lo máximo que me va a aguantar un tubo de media pulgada, cables calibre 14 van a ser 4 cables, ¿sí? O sea, 4 cables de calibre número 14 me caben en un tubo de media pulgada, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuántos cables me caben en un tubo de 3/4 si son de calibre 14? 6. ¿Mm? Si son calibre 10, pues en un tubo de 1 pulgada me van a caber 10 cables, calibre 14. ¿De ahí alguna pregunta? No, ninguna. Listo. Si yo tengo, compañeros, un cable AWG calibre 8, ¿m? ¿Cuántos cables me caben en un tubo de 1,5 pulgadas? Según la tabla que observan ahí. Es de 8, 10. 10 cables. 10 cables, ¿sí? Si yo tengo un cable 1,0 y tengo un tubo de 1 pulgada, ¿cuántos cables me caben por ese tubo de 1 pulgada? Uno, Un profe. cable. Un cable, ¿sí? Listo, ya la entendieron. Y así sucesivamente con cada una de esas tablas. Se debe cumplir estos parámetros que ya, lógicamente, por algunas ecuaciones salieron esos parámetros para poderlos ingresar. De pronto ustedes también en algunas ocasiones han visto que hay electricistas que meten muchos cables, ¿sí? En un tubo de 14, yo he visto que a veces ingresan hasta 7 y 10 cables, ¿sí? Normalmente sí les van a caber en ese tubo de media pulgada esa cantidad de cables, pero cuando vayan a coger una curva va a ser imposible pues poderlo sondear. Eso cuando es recto el tubo, listo, no hay inconveniente, pero cuando cogen curvas, ¿sí? Entonces ahí esos cables no les va a pasar y van a empezar a deteriorar el aislante del conductor, ¿sí? Y entonces eso también les puede producir ya sea una sobrecarga o ya sea un cortocircuito. Lo más seguro es que sea un cortocircuito, porque si envían fases y neutros, pues al unirse esos dos van a producir un cortocircuito inmediatamente. Entonces se deben cumplir estos parámetros que están acá especificados. Ahora, si yo no cumplo con esos parámetros,
y no cumplo con, digamos, si acá yo envío los 7 cables que me están diciendo acá, pues en algunas ocasiones, acuérdense que los cables cuando se están pasando un flujo de electrones va a producir un campo magnético. Ese campo magnético va a producir calor. Entonces a veces esos tubos se van a empezar a calentar y es cuando en algunas ocasiones uno toca la pared y observa que la pared está caliente, se está calentando, debido a que no cumplieron con estos parámetros que están acá especificados. Bueno, esa es la otra tabla que normalmente como lo ven ahí la van a encontrar en los artículos 316 y 317 de la NTC 2050, ¿sí? Acá volvemos a observar otra vez nuestros diferentes tipos de calibres, pero esta tabla lo que va a hacer es decirnos, igual como la primera tabla que les expliqué, cuál va a ser el amperaje máximo que vamos a poder manejar con cada uno de los conductores ahí mencionados, ¿sí? Entonces vamos a encontrar varios tipos de conductores, ¿sí? TW, THW, THHW, tanto por ducto como al aire. Entonces, normalmente, los que van por ducto, pues como su palabra lo dice, van a ir internamente en una tubería. ¿Mm? Los que van al aire, normalmente los que vamos a ver en el aire, es los que ustedes han visto, que van por canaleta. Entonces, miren que es muy diferente el amperaje que se maneja por ducto y que se maneja al aire, ¿sí? Estas nomenclaturas, pues cada uno maneja una temperatura y una abrasión indicada, ¿sí? TW, THW, THHW. Entonces, estos manejan diferentes tipos de abrasión y diferentes. La abrasión es el aislante que lleva el conductor y manejan diferentes tipos de temperatura. ¿Mm? Por favor, los que tengan internet, por favor me buscan los tipos de conductores TW, THW y THHW. ¿Cuáles son las especificaciones de cada una de esas nomenclaturas que están observando ahí? Y me confirman, por favor. TW, THW, THHW. También pueden encontrarlo como THHN. Esas dos son bastante utilizadas. Y ahí les deben especificar la abrasión que manejan, la protección que manejan y la temperatura. Ahí, muchachos, están observando algunas fotos de los tubos en MT. Como pueden ver, son muy parecidos a los galvanizados y sus diferentes uniones. Buenos días, Buenos días. Gustavo Pinto, qué pena la hora. Es que pues no tenía internet hace rato y pues hasta ahorita me pude conectar. Listo. Ya miramos la lista, Gustavo. Muchas gracias, profe. Entonces, miren, muchachos, si alcanzan a observar, mire, esta es una conexión en tubos MT al exterior, es lo que yo les digo que normalmente las vamos a observar para, si vamos a hacer conexiones al exterior, tenemos que hacerlo con tubería en MT, eso es lo que nos dice la norma. No lo puedo hacer ni con galvanizado, ni lo puedo hacer tampoco con PVC, si se va a observar, ¿sí? Cuando es subterráneo, cuando vamos a hacer alguna cometida subterránea o vamos a enviar algún tubo subterráneo, sea hundido en la tierra, ese sí va a ser en PVC, porque si lo mando en MT o en galvanizado se me va a oxidar y se me va a dañar, y más si el lugar es húmedo. Entonces, normalmente al exterior, miren acá, pues acá observamos una canaleta y van saliendo los diferentes tipos de tubo MT que se pueden instalar al exterior.
Muchachos, ¿ya encontraron alguna información? Pues yo encontré aquí como las abreviaturas de cada letra. Sí, señor. Te escucho. Por favor, si nos colaboras. La T, termoplástico, aislamiento termoplástico. Sí, Ese lo tienen todos los cables. sí. El de H es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 167. No se me olvidó esta medida. Es una F. No sé si es. Faradios. Esperemos. Yo encontré por aquí algo, profe. Sí, señor, cuéntame. Faradios. Dice que el alambre TW tiene bueno, pues dice que a 60 grados centígrados, me imagino que es la capacidad que tiene. Sí, es lo máximo en temperatura. ¿Listo? Este TW, muchachos, va a ser, como dijo el compañero, a 60 grados centígrados y va a ser resistente a la humedad, el TW. ¿Mm? Tenemos que tener presente que lo máximo que él va a trabajar va a ser a 60 grados centígrados. ¿El THW encontraste algo? Yo encontré y dice que trabaja a 75 grados centígrados. Trabaja a 75 grados centígrados. Es resistente a la humedad y al calor. ¿Sí? Si también encuentran eso, les va a decir que es resistente a la humedad y al calor. Este es solo humedad, pero este aguanta el calor. Y el THHW o THHN. Dice que a 90 grados centígrados. Sí, ese es resistente al calor y retardante a la llama. Es digamos, de todos los cables, el que mejor propiedades tiene es el THHW. ¿Sí? Entonces, uno 60, otro 75 y otro 90. Normalmente nosotros en los cables vamos a encontrar estas nomenclaturas, que es importante que nos fijemos de esas nomenclaturas. Entonces, TW, THW y THHW o THHN. ¿Sí? Eso varían los precios. Es más económico el TW, el THW es un poquito más caro según el rollo, ¿sí? Por rollos, normalmente el rollo de TW está en 120,000, ¿sí? El rollo de THW está en 125,000 y el rollo de THHW está en 150. Pues uno normalmente si va a instalar algo, pues normalmente uno se va por el THW porque pues es el mejor y no se vería mucha diferencia. Pero si ya va a ser una construcción grande, esos precios influyen bastante. Entonces hay que mirar por cuál también se van, porque pues ahí los precios van a influir bastante cuando ya son bastantes metros. Se están ya manejando cientos. ¿Sí? Entonces, esta tabla, ¿cómo se maneja? Entonces, si nosotros compramos diferente tipo de cable, ya sea en TW o en THW, ¿sí? Si yo compro un cable en TW calibre 14, lo máximo que me va a aguantar va a ser 20 amperios. Si lo compro en THW, lo máximo que me va a aguantar también va a ser 20 amperios. Pero si lo compro en THHW, lo máximo que me va a aguantar va a ser 25 amperios. Exactamente igual con el calibre 12. Con el calibre 12, en TW me va a aguantar 25 amperios, en THW, como lo observan ahí, lo mismo, pero cuando yo me voy al que aguanta 90 grados, él me va a aguantar máximo 30 amperios. Por ducto, al aire libre, en TW, si compro ese cable, me aguanta 30, en THW me aguanta 35 y en THHN me aguanta el calibre 12, me aguanta 40 amperios en THHW. ¿Alguna pregunta de esta tabla? ¿Cómo se maneja? No, señor. No, señor. Listo, si Profe, yo tengo, señor. Cuando se refiere al aire libre, entonces sería por fuera de tubería.
¿Sí? Sí, señor. La que No, normalmente nosotros observamos o la más popular va a ser la canaleta. Sí, que ustedes observan una canaleta y que ahí van los cables regados en esa canaleta. Esa es la que vamos a conocer al aire libre. O los que vemos, pues lógicamente, en nuestros postes, que también van al aire libre. ¿Mm? Muchachos, si yo tengo un calibre 6 y tengo una potencia, perdón, un amperaje de 66 amperios, ¿m? ¿Qué calibre del conductor deben instalar? ¿Cuál instalarían? Si tengo 66 amperios, THHW. El THH, Calibre 6. W. THW. Sí, normalmente, por ducto o por aire, ese ya es criterio de cada uno de nosotros, porque pues cada uno va a saber si lo vamos a ingresar por el ducto o lo vamos a llevar por el aire. ¿Listo? Si yo tengo una carga por ducto que me dio 90 grados, 90 amperios, perdón, ¿sí? ¿Qué calibre del conductor debo utilizar a 90 amperios? Si me dio la carga a 90 amperios. Por ducto. Podría ser un THHW calibre 4. 4 Sí. o El calibre un 2, THW el o calibre calibre 2 2. TW me sirve Sí, Sí. también. también, ¿cierto? ¿Mm? Acuérdense, muchachos, que también estas dimensiones que les estoy mostrando acá, pues los precios van a variar, ¿sí? Un cable número 14 es mucho más económico que un cable 4 o 3, calibre 4, calibre 3, estos son mucho más costosos. Normalmente estos calibres 6, 4, 3, 2 y 1 son calibres muy gruesos, y ni se diga 1-0, 2-0, 3-0 y 4-0, ¿sí? Que ya para poderlos manejar manualmente no es fácil. ¿Sí? Entonces hay que tener presente pues también ese tipo de calibres que vayamos a manejar. ¿Mm? Por eso es tan importante, pues, conocer el amperaje. Ya con el amperaje, con las ecuaciones que hemos visto, pues ya podemos averiguar la protección indicada, ¿sí? Y el calibre del conductor indicado. Y ya teniendo el calibre del conductor, pues ya me puedo dar una idea de qué tubería debo instalar. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué para transferir alta tensión, qué cable es mejor? ¿El que va un No, macizo o el que no te lleva escucho hartos muy bien hilitos? si te acercas un poquito ¿O más al cuál es la micrófono. diferencia entre esos dos cables? ¿Qué cable es mejor para la transferencia de alta tensión? ¿Los que llevan varios hilitos o el que es uno solo? Es que normalmente ¿O cuál es la diferencia? en alta tensión se utilizan otro tipo de cables, ¿sí? Acuérdense que normalmente estos cables van a ser en cobre, ¿sí? Entonces, en alta tensión sobre todo por costos, van a utilizar uno que es el ACCR, ¿sí? Y ese cable es en aluminio. Entonces, pues, ustedes saben que tiene mucho, ahí sí como dicen, tiene mejor conductividad el cobre, pero por costos no pueden mandar toda la red en media o en alta tensión en cobre, entonces la mandan en aluminio y esos cables, pues, normalmente son conocidos como ACCR. ¿M? Pero tienen las mismas dimensiones que observamos ahí, que pueden ser 4 ceros o 3 ceros. Hay unos mucho más grandes que ya son para extra alta tensión. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Profe, creo que la hace referencia es a la cantidad de hilos que posee el cable, ya sea de un hilo o de varios hilos. Sí, normalmente nosotros los vamos a encontrar, el ACCR se encuentra de un hilo o lo vamos a encontrar multifilar, ¿sí? Depende de dónde va a ser la conexión. Pero para transferir igual que estos es mejor el multifilar, o sea, el que tiene varios hilos para hacer una mejor transferencia de energía.
Porque es que el otro, si ustedes saben que si solamente tiene un hilo y se llega a romper, pues inmediatamente se va a cortar el flujo de electrones. Pero si tiene varios hilos, pues por ahí pueden empezar a fluir mucho mejor el flujo de electrones. Entonces, si cuál hace mejor transferencia, pues indudablemente sería el multifilar. No, listo, gracias. Ok. Esta es otra tablita muy parecida a la que yo les mencioné arriba, sino que esta, pues, si buscamos en la NTC, la vamos a encontrar y que son las tablas que deberíamos usar porque son las tablas por normatividad, ¿sí? Entonces, exactamente igual acá nos dice que un calibre 12, ¿m? En una tubería de media, ¿cuántos tubos puedo ingresar? Entonces me dice que en media pulgada, un calibre 12 puedo ingresar 3 cables, ¿sí? Y así sucesivamente, como les expliqué en la tabla que ya observamos. Esta tablita que vemos aquí la vamos a ver ahorita más adelante, que va a ser para la regulación, para la parte de caídas de tensión. ¿Mm? Esta tablita que les estoy mostrando acá está pequeñita. Bueno, y estas otras tablas que ven acá son para media y alta tensión, ¿sí? Para la caída de tensión, que las vamos a utilizar también más adelante. Y por último, esa es la tabla que usa, digamos, los contratistas de Codensa o las personas que trabajan en Codensa, ¿sí? Y acá, pues, también nos especifican los diferentes tipos de calibres, los que normalmente ellos utilizan, y acá nos dicen cuál es el amperaje, ¿sí? Que se maneja al aire y subterráneo, y el tipo de servicio, y el material, si son de 1 o de 2 hilos, ¿sí? Entonces, igual que las otras tablas, ¿m? Si yo tengo un calibre 14, pues aquí, miren que acá nos están dando las constantes de regulación, acá nos están dando una redactancia inductiva en ohmios kilómetros, porque como les digo, pues normalmente las líneas de transmisión a largas distancias se convierten en bobinas, ¿sí? Entonces aquí nos están dando esas constantes. Esto es para la parte de regulación. La resistencia equivalente por cada kilómetro, ¿sí? Nos dan esas constantes. Pero ¿qué es lo importante de esta tabla? Según para ellos, para Codensa, un calibre 14 al aire me aguanta máximo 18 amperios y subterráneo me aguanta 16 amperios con un servicio de 120 voltios. ¿Mm? Si estoy utilizando un calibre 4, un CMA 4, si me voy por ahí, me dice que al aire él me aguanta 79 amperios al aire y subterráneo 71, con un servicio a 120 voltios de cobre de 1 o 2 hilos, que normalmente pues vamos a tener 2 hilos, porque es un sistema a 120 voltios. Y así sucesivamente se maneja este tipo de tabla. ¿De esta tabla alguna pregunta? Que es la que están observando ahí. ¿Qué es eso de CMA y CTA, profe? Eso es la nomenclatura, como los cables, digamos, del sector residencial y comercial manejan AWG, ellos manejan la nomenclatura CMA. Pero es el mismo tipo de calibre, deben cumplir con los mismos parámetros. Profe, y no entendí bien lo que sigue las tres siguientes casillas, a dónde están los calibres. Esta R equivalente XL y K. Sí, Esas se van a utilizar cuando estemos viendo la parte de caídas de tensión, tanto en baja como en baja y en media tensión, sino que ellos ya manejan esos valores. Porque acuérdense, muchachos, que no es lo mismo instalar una máquina a 1 metro que instalarla a 10 metros, ¿sí? Sobre todo
motores se van a presentar caídas de tensión o a veces no arrancan por las distancias. Entonces, esas inductancias, esas resistencias y esas constantes que ven ahí son importantes para poder instalar los diferentes tipos de calibres. Entonces, cuando estemos viendo regulación, tanto en baja y en media tensión, esas tablas que ven ahí van a ser importantes. Por ahorita, pues debemos tener presente qué amperaje manejan al aire y qué amperaje manejan subterráneo. ¿Sí? Si son cables SMA, según lo estipulado ahí en Codensa. Importante esta tabla, muchachos, que espero que, creo que sí la entendieron, esta tabla no hay ningún inconveniente, y esta de acá también, ¿cierto? Que esas son las tablas que vamos a encontrar en la NTC 2050. Las otras nos pueden ayudar, claro, pues normalmente, pues antes cuando no se tenía la posibilidad de un celular, pues uno andaba con estas tablitas, entonces era mucho más fácil tener esta tabla pues recortada y poderla tener a la mano, digámoslo así. Pero ya ahorita, pues con la herramienta como es el celular, pues uno ya puede tener estas tablas y poderlas observar mucho más fácil. Porque normalmente, pues nosotros estamos dedicados a eso. Entonces, instalamos un tablero, instalamos un motor o instalamos cualquier tipo de máquina. Entonces, tenemos que saber el calibre del conductor. Ya sabiendo el calibre del conductor, sé qué tubería puedo insertar para instalar ese cable que va a ir para instalar esa máquina. Y también ya con el amperaje, pues sé también el calibre y la protección que le debo instalar. Pero es importante pues seguir estas tablas pues para no tener complicaciones, sobre todo si nos hacen una auditoría. De las dos tablitas que acabo de mostrar, ¿hay alguna pregunta o claro todo? Bueno, ya todos teniendo este archivo, entonces ya nos podemos ir para donde íbamos a trabajar. Entonces, muchachos, en la parte de conductores, pues vamos a encontrar varios tipos de cables, ¿sí? Los más populares van a ser los alambres y van a ser los cables. Entonces, como dice ahí, el alambre consta de un solo hilo, de un material conductor de electricidad. Este material normalmente está compuesto de aluminio o cobre. Los alambres pueden quedar desnudos o cubiertos con una funda protectora codificada por colores, ¿sí? Entonces, normalmente los alambres los vamos a tener de un solo hilo, como no lo especifica, ¿sí? Y esos son conocidos como alambres, que van a tener algunas veces protecciones. En otros vamos a encontrar el alambre desnudo, que normalmente, según la norma, ¿dónde podemos utilizar el alambre desnudo? ¿Quién me puede decir, según norma, dónde se utiliza el alambre desnudo? ¿Tierra? ¿En las tierras? En la tierra, ¿sí? Si son equipos especiales, acuérdense que ya el alambre no puede ser desnudo, ¿sí? Ya tiene que ser aislado. ¿Mm? El otro que vamos a utilizar, pues va a ser el cable, el que ahorita estábamos mirando, el cable multifilar o conocidos también como 7 hilos. Entonces, el cable consta de 2 o más hilos, aislados o desnudos. Este término también se usa en referencia a un grupo de conductores aislados que están entrelazados o retorcidos. ¿Mm? Eso también hay una diferencia de precios, ¿sí? El rollo de alambre es mucho más barato que un rollo de cable. ¿Mm? Sino que depende también de las dimensiones, porque es mucho más fácil manejar un calibre 8 en cable que manejar un calibre 8 en alambre. ¿Sí? Para manejarlo manual es más fácil manejarlo en cable, o sea, o multifilar, que aquí se conocen como multifilar.
Bueno, los otros tipos de cables, es este que se conoce como el cable dúplex, ¿sí? Es aquel que usamos para hacer extensiones. Sus características principales son dos, ¿sí? Son dos cables unidos que nos ayudan a conectar los aparatos eléctricos más pequeños. Es un cable muy popular que me imagino que todos han visto. Entonces, normalmente eso los utilizamos para electrodomésticos, como nos lo dice ahí, muy pequeños. No es recomendable, pues, nosotros instalar un motor con cable dúplex, ¿sí? Entonces, cargas muy pequeñas se puede utilizar cable dúplex, pero no podemos hacer una instalación eléctrica, ¿sí? de una casa con cable dúplex. Solamente se puede utilizar, digámoslo así, para extensiones y para cargas residenciales. De resto, si es carga comercial, carga industrial, no se utiliza el cable dúplex. También lo encuentran de los diferentes calibres, calibre 14, 12, 10, el que necesiten también encuentran el cable dúplex. Pero lo que pasa es que yo en una casa vi como Te escucho. le pegaban de las líneas de la casa, sacaban un interruptor de cable y como que se bajaba la luz, ¿será por eso? O ¿Y el interruptor estaba muy lejos? sí, siempre. O sea, hay varias cosas así, digamos. O sea, es que ya, compañeros, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, ya empiezan a haber caídas de tensión, ¿sí? Y si este cable no es el indicado para manejar el bombillo, claro, pues hay que mirar qué bombillo es, porque si es un LED, pues serviría, pero es que ahorita, digamos, acá en Bogotá venden un cable que también se llama Bogotá, se llama cable Bogotá. Ese cable no es autorizado, ¿sí? Pero la gente lo compra porque es muy económico. Pero digamos, si nosotros medimos con el pie de rey, ¿m? y las dimensiones no son las que deben cumplir con las tablas que yo les mostré, ¿sí? Las dimensiones son mucho más delgadas. Digamos, un calibre 14 en Bogotá viene siendo un calibre 18, ¿sí? No es 14, o sea que si uno se va a la tabla y si el calibre 14 maneja 20 amperios, pues con un cable Bogotá no va a cumplir. Los únicos cables que cumplen según la norma y que son los más populares y que uno normalmente debe comprar cuando uno compra y cuando uno va a hacer una construcción, uno debe pedir una carta de homologación, porque eso a veces, no es que todas las veces se lo pidan, pero sí hay algunos inspectores que le dicen présteme la carta de homologación de los cables, ¿sí? Entonces, los únicos que tienen carta de homologación y que les dan permiso a ustedes de tomar una foto son los cables Centelsa, que me imagino que los han escuchado, y los Procables. Son los cables que si ustedes compran por grandes cantidades, muchos rollos, sobre todo para hacer una obra eléctrica, pues uno de los requerimientos es que les entreguen la carta de homologación de esos cables. ¿Listo? Este cable que observan aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién ha utilizado este tipo de cable que observan acá en esta fotografía? ¿Cómo se llama ese tipo de cable? Este tipo de cables son flexibles, portátiles, son utilizadas principalmente para el suministro de energía eléctrica de baja tensión en aparatos electrodomésticos, alimentación de aparatos estacionarios o portátiles para uso industrial, comercial o doméstico. Este cable que observan acá es el cable encauchetado, ¿sí? Que normalmente este cable pues tiene un aislante, es el primer aislante, pero viene forrado por un segundo aislante para la protección. Y si observan ahí, pues ahí van a salir diferentes tipos de conductores. En algunos cables encauchetados pueden venir 2 conductores, pueden venir 3 o pueden venir 4, todos aislados por una protección externa, que es la que observan ahí, que son los cables encauchetados.
Estos normalmente sí los vamos a encontrar para ya poder alimentar cargas industriales, comerciales o domésticas. El cable encauchetado. De todos los cables es el más costoso, ese cable que observan ahí. ¿Mm? Este tipo de cable, este que observan aquí, es lo que se conoce como un cable concéntrico. ¿Mm? El cable concéntrico es un cable de conductores múltiples compuesto de un núcleo central rodeado por una o más conductores aislados, enrollados helicoidalmente. ¿Sí? Entonces, miren este tipo de cable. Mire, acá es un cable multifilar que está aislado, muy parecido al encauchetado, pero viene con una protección helicoidal, si lo observan ahí. ¿Sí? ¿Alguien ha visto dónde se utilizan esos cables concéntricos? ¿Dónde los utilizan en los cables concéntricos? En las acometidas. En las acometidas. ¿Sí? Normalmente ese cable se utiliza en las acometidas. Ese otro tipo de cable que observan aquí, ¿sí? Es muy parecido, prácticamente es igual, ¿sí? Sino que el cable antifraude, que es el cable que observan ahí, ese cable viene por colores, entonces va a tener las mismas protecciones, la malla helicoidal que protege al cable, sino que se conoce como cable antifraude. ¿Cuál es la diferencia? Que viene de diferentes tipos de colores, se puede venir negro, amarillo, pero son los dos que se utilizan para acometidas, ya sea el cable antifraude o el cable concéntrico. ¿Mm? Este tipo de cable que observan aquí, muchachos, ¿dónde lo han visto y cómo se llama este tipo de cable? Profe, ¿ese no es el de las antenas? ¿Ya? Sí, el del El del- cable. ¿Y cómo se llama ese cable? Porque ese lo utilizamos bastante también. ¿Cuál, profe? ¿El amarillo con el rojo con Este, negro? este que les estoy acá mostrando. Coaxial, profe. El cable Coaxial. coaxial. ¿Sí? Ahorita el cable que se está utilizando es ese para las señales, sobre todo lo utilizamos en las parabólicas y ahorita algunos lo están utilizando para transmitir datos, es el RG59, ¿sí? Es el más popular, es un cable mucho más grueso que el otro, ¿sí? Cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que poseen dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, ¿sí? Que es este, ¿Mm? Encargado de llevar la información, y uno exterior de espesor tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia a tierra y retorno a las corrientes. Si uno normalmente cuando uno está instalando una antena, muchachos, o va a recibir la antena, si uno no conecta bien esta tierra, ustedes van a empezar a observar interferencia. Este cablecito de tierra es fundamental conectarlo cuando nosotros conectamos el borde que va a ir conectado a nuestro televisor, que es lo que normalmente utilizamos, porque algunos esto lo quitan, ¿sí? Y solo instalan el núcleo, pero si no instalan la malla tierra, pues la señal no va a ser la mejor. Entonces es importante, pues cuando uno va a ponchar la arandela, pues que instalen la tierra. Entonces ese es un cable coaxial y el más popular es el RG59. Este también, muchachos, es un cable dúplex, pero este cable dúplex se conoce como un cable polarizado. ¿Mm? No sé si alguno lo han escuchado y en qué utilizamos esos cables polarizados. Para el sonido que he visto. Muy bien, esos cables polarizados son utilizados para el sonido, ¿sí? Normalmente para instalar parlantes. ¿Mm?
este cable polarizado. Este otro cable, muchachos, que pues muy poco se vio, pero que da mucho mejor calidad, aunque pues ahorita han cambiado bastante los cables, porque pues ahorita usamos HDMI que nos da posibilidad de video y audio, pero ese es otro cable que se utiliza bastante y se llaman cables desolcinizados. No sé si los han escuchado. Este tipo de cable. Este cable ahorita lo utilizan también para audio, para los equipos, sobre todo los equipos de discoteca, para que haya mejor fidelidad. Antes los utilizábamos para el audio, para video, perdón, que era el cable blanco, rojo y amarillo. ¿Sí? Ahorita prácticamente estos cables desolcinizados los estamos utilizando nada más para audio, para que pues tenga mejor amplificación ese tipo de cables. Claro, este cable es mucho más costoso que el polarizado. ¿Mm? Este otro, muchachos, ¿dónde lo utilizamos y cómo se llaman estos? ¿En qué los utilizamos? ¿En dónde los han visto? Cable LAN, ¿no? En las líneas de internet. Listo, también es útil, ahorita, muchachos, ahorita este tipo de cable, que se conocen como cables UTP, ¿sí? Este plus se conoce como el RJ11 para la parte telefónica, ¿sí? Estos son los que usualmente utilizamos en la parte telefónica. Entonces ahí dice que es un cable flexible, aislado y envuelto en una cubierta protectora que sirve para lograr el intercambio de señales eléctricas de un punto a otro. Típicamente el cable telefónico se refiere a un cable físico u otro medio de transmisión de señales que conecta el aparato telefónico del usuario a la red de telecomunicaciones. Entonces aquí normalmente vamos a tener este tipo de cable y este plug, muchachos, este plug que ven acá, se conoce como RJ11, ¿sí? Y se utiliza para las líneas telefónicas. Este que ven acá, muchachos, este es el que nosotros utilizamos en los cables de internet y se conocen popularmente como patch cord, ¿sí? El router es el aparato donde nosotros conectamos para que nos proporcione la señal de internet, ¿sí? Estos que ven ahí, que cuando ya hacen una conexión a varios routers se conoce como un cableado estructurado, pero ese cable que ven ahí, ese cable es un patch cord, ¿sí? Y los plug que instalamos o los plug que los ponchamos acá se conocen como RJ45, ¿sí? Estos RJ45 son mucho más grandes que los RJ11. ¿Sí, compañeros? ¿Cómo lo ve? ¿Entendido lo de los cables y cómo se llaman ese tipo de cables? ¿Así? Listo. Profe, el último que mencionó, ¿para qué es que se utiliza? Este lo utilizamos normalmente y ese es muy popular en las redes de internet, ¿sí? Sino que ese no se llama cable de internet, se llama patch cord, para que lo tengan, porque normalmente nosotros, tráigame el patch cord, entonces para que ustedes sepan cuál es el patch cord, ¿sí? Y de pronto si necesitan, porque pues en algunas ocasiones a veces el patch cord que tenemos se nos daña, entonces a veces lo que se daña es este plug, entonces el plug de los cables de internet o del patch cord es el RJ45 y el de los teléfonos es el RJ11. Porque a veces uno no sabe, no, pues el cosito ese que llevan los cables de internet. Entonces, pues nosotros que somos tecnólogos, pues tenemos que tener claro cómo se llaman los diferentes dispositivos que vamos a comprar o vamos a solicitar. ¿De los cables alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguna. No, señor. Entonces, pues, sobre todo en las instalaciones eléctricas deben tener muy presente, eso ya es a criterio de cada uno, porque como les digo, manejar un alambre calibre 8, calibre 6, calibre 4 y ni se diga 1.0, 2.0, pues no es fácil, ¿sí?
¿sí? Para conectar eso y para sondearlo es tremendo, ¿sí? Entonces, a veces es recomendable utilizar unos cables que son los multifilares, los que Profe, tienen varios hilitos. profe, Señor. ¿usted ahorita nos puede regalar ¿cómo se llama eso? La presentación. Esa presentación. Sí, 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 claro. Gracias, profe. Bueno. Entonces, miren, muchachos, una de las fallas que hay bastante en el sector eléctrico, ¿sí? Es que uno no puede instalar una carga también, fuera de la regulación, que es lo que vamos a ver también ahorita, ¿sí? También tenemos que pensar en el clima de los lugares. ¿M? No es lo mismo instalar una carga aquí en Chía que instalarla en Santa Marta o en Cartagena o en lugares que son muy calientes, ¿sí? Pero hay una gran diferencia en instalar una carga, ¿sí? En Chía que instalarla en Santa Marta, ¿sí? Entonces, digamos, para hacer esas instalaciones, tenemos que tener presente el factor de corrección, ¿sí? El factor de reducción y el factor de corrección. Entonces, por favor, le toman una imagen, un pantallazo, a esas dos tablitas que no se las agregué, que es a las que vamos a utilizar ahorita, para que por favor le tomen un pantallazo. Y ya les explico cómo se utiliza. Otra cosa que también se me ha olvidado decirles, pero que creo que hemos repasado también, es que los conductores, cuando los vamos a instalar, ¿sí? Van a tener diferentes tipos de colores. O sea, la fase va a tener un color, el neutro va a tener un color y la tierra va a tener un color, ¿sí? Por favor, ¿me recuerda cuáles son esos colores de las fases, el neutro y la tierra, según la norma? Si no estoy mal, es negro, blanco y amarillo. Verde no es. Eh, Acuérdense, las fases van a ser colores vivos, ¿sí? Vivo. Entonces, los colores vivos que podemos utilizar va a ser negro, amarillo, azul Rojo. y rojo, ¿sí? Si es un sistema trifásico, aquí los más populares, ¿sí? En un sistema trifásico van a ser amarillo, azul y rojo, cuando es un sistema trifásico. O sea, las fases siempre van a ser colores vivos. ¿Mm? Si yo coloco un verde como fase y me hacen una auditoría, así esté bien, digamos, bien el calibre indicado con su procesión indicada, pero si es verde, la auditoría le niega ese trabajo porque el verde ¿qué me está diciendo? Que ahí va instalado ¿qué? La tierra. Una tierra, ¿sí? ¿Mm? ¿El neutro qué color sería, según la norma? Eh, blanco. Blanco. ¿Listo? Entonces, fases, colores vivos. Neutro, blanco. Y la tierra puede ser desnuda o puede ser aislada. ¿Mm? ¿Cuándo la usamos aislada? Aislada es que va a venir lógicamente con su aislante protector que va a ser de color verde y sobre todo esa tierra aislada la vamos a utilizar cuando utilicemos equipos de alta gama. Cuando hablo de equipos de alta gama van a ser computadores portátiles y televisores LCD o LCD o LED. Entonces normalmente recomiendan que para esas cargas especiales hay que utilizar tierras aisladas. Si es para otro tipo de equipos, podemos utilizar tierras desnudas. ¿Mm? Normalmente en la industria, ustedes siempre van a encontrar los colores vivos, que van a ser amarillo, azul y rojo, van a encontrar el blanco y van a encontrar una tierra aislada de color verde. Que es importante que lo sepan porque, pues, como les digo, si
si no utilizan bien los colores, les pueden rechazar esas obras. ¿Mm? Ahora, también ustedes han visto, porque no es fácil a veces ponerse uno en una casa, ponerse a comprar uno por rollos, el rollo amarillo, el rollo azul, el rollo negro, ¿sí? Porque a veces sale mucho más costoso. Entonces hay gente que compra de un solo color, ¿sí? Normalmente los compran todos negros, ¿sí? Pero la norma me acepta que yo los demarque. Entonces, yo me compro todos los cables del mismo color, pero tengo que comprar cintas, ahí sí, de los diferentes colores para poderlos identificar. Que de pronto ustedes han visto que en los tableros vienen de color negro, pero le colocan cintas amarillas, azules y rojas, o blancas o verdes para identificar qué, qué tipo de cable es, si es una fase, si es un neutro o es una tierra. ¿Listo? Eso también no lo acepta la norma. Pueden ser del mismo color, pero tengo que identificarlas. Bueno, muchachos, entonces, ¿ya le tomaron el pantallazo? Ya. Listo. Entonces, miren, ahí la que vamos a tener presente, esta tabla es igual a esta, estas dos son iguales. Entonces vamos a tener presente la tabla de factor de reducción y la tabla de factor de corrección. ¿Mm? Entonces, para entender esto normalmente, muchachos, esto se hace con un ejercicio para poderlos entender. Entonces, por favor, sí, espere, ya conecto acá yo espera un momentico, conecto acá el tablero. ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular? ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por cada uno de los 6 conductores número 8? ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por cada uno de los 6 conductores número 8? AWG con aislamiento THW. ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por 6 conductores? Entonces vamos a tener acá 6 conductores. 6 conductores. Por 6 conductores, ¿qué, profe? Ya. Por 6 conductores número 8 AWG con aislamiento THW. Entonces, estos 6 conductores son número 8 THW. Número 8 AWG con aislamiento THW, que alimentan varios circuitos y van por el mismo ducto. Profe, qué pena, podría volver a repetir, es que no alcanzas. Sí, claro. ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por cada uno de los 6 conductores número 8 AWG? Con aislamiento THW, coma, que alimenta varios circuitos, coma. Y van por el mismo ducto, coma. Si la temperatura ambiente es de 42 grados centígrados. Entonces dice así, ¿cuál es la corriente máxima que pueda circular por cada uno de los 6 conductores número 8 AWG con aislamiento THW que alimentan varios circuitos y van por el mismo ducto? Si la temperatura ambiente es de 42 grados centígrados. Entonces tenemos 6 conductores número 8, THW, que van por ducto. Vamos a poner acá que van por ducto.
que van por ducto y que tienen una temperatura ambiente de 42 grados centígrados. ¿Mm? Entonces vamos a instalar, muchachos, una carga en la cual vamos a utilizar un calibre 8 THW, ¿sí? Y que lo vamos a instalar en una región donde la temperatura ambiente va a ser de 42 grados centígrados. ¿Listo? Por favor, muchachos, de las tablas, un calibre 8, para poder desarrollar este ejemplo, un calibre 8 en THW, ¿cuánto amperaje maneja? 50 amperios. Cuenta, profe. Listo, 50 amperios. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, Y si van por el mismo ducto, tocaría usar un tubo de pulgada y cuarto. listo. Tengamos presente que es 50 amperios. Ahora, hay algo importante, la temperatura ambiente, que es 42 grados. Yo puedo usar ese cable de 50 amperios perfectamente en Chía o en Bogotá, porque están diseñados para eso. Pero a 42 grados, el amperaje o el campo de electrones que me va a llevar ese cable me va a cambiar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar ese tipo de cable a una temperatura ambiente de ese que me están nombrando ahí, tengo que utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Para que por favor la tengan presente. Esa fórmula nos dice que amperaje del ambiente va a ser igual al amperaje que nos especifica la tabla por el factor de reducción por el factor de corrección. Listo, entonces miren, tenemos esta fórmula que les acabo acá. Entonces, amperaje por el factor de reducción por el factor de corrección. Entonces, para saber eso, muchachos, entonces nos vamos para la tabla. Entonces, vamos primero, el amperaje, aquí quedaría que el amperaje, AM de esta es una P, perdón, sí, es una B, porque es el amperaje ambiente. Va a ser el amperaje que nos dice la tabla. Entonces, ustedes me dicen que el calibre número 8 maneja 50 amperios, ¿cierto? Tengo que tomar el factor de reducción. Entonces, me voy a la tabla. Esta tabla de aquí me dice que es el factor de reducción. Y aquí me dice el número de conductores de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 20. Entonces me dice que si yo tengo un número de conductores de 7 a 9, el factor de reducción va a ser 0.70. ¿Sí? En el ejemplo, ¿cuántos cables tenemos? 6. 6 conductores, gracias. 6 conductores. Entonces, ¿cuál me sirve? ¿De 4 a 6, de 7 a 9 o cuál? La primera. La primera, de 4 a 6. El factor de reducción es 0.8. Entonces, acá agrego 0.8. O 0.80, si no me equivoco. ¿Sí? 0.80. Miren que acá es lo mismo, de 4 a 6, 80, pero es que acá tenemos que sacar el porcentaje. Si yo cojo y saco el 100% de esto, pues eso me da 0.80. Entonces, el factor de reducción es 0.80 por el factor de corrección. Entonces, al factor de corrección me voy a la tabla, que es esta que ven aquí, ¿sí? Entonces, miren que aquí esta tabla me dice la temperatura ambiente cuando es de 21 a 25 grados centígrados, de 26 a 30, de 31 a 35. Y miren que acá me dice el factor de corrección en TW o en THW o THHN o THHW. ¿Sí? Me dicen los diferentes tipos de temperatura, las cuales se manejan a nivel mundial, ¿sí? Y, lógicamente, su respectivo valor de corrección,
¿Mm? En este caso, ¿qué temperatura estamos utilizando? ¿Cuál es la temperatura del ejercicio? 42. 42 grados centígrados. 42 grados centígrados. De esta, ¿a dónde nos podemos ir? En grados De 41 centígrados. a 45. De 41 a 45. ¿El cable nos lo especifican si es TW o THW o THHN? THW. THW. ¿Cuál es el factor de corrección en THW para 42 grados? 0.82. 0.82. ¿Listo? Profe, un favor, ¿será que le puede colocar un poquito de zoom a las tablas para pues tomarlo bien en pantallazo? Es que no se ve muy bien. Ah, ok, vale, pero ya lo agrando un poquito más. Esas tablas son importantes porque pues uno nunca sabe que nos salga un trabajo en tierra caliente, entonces ahí si le toman, yo creo que ahí se ven mejor. Listo, profe. Okay. Listo. Entonces seguimos con el ejercicio. El factor de corrección había sido ¿cuánto? 0.82. Sí, señor. Sí, sí. Okay. Sí, listo. 0.82. Entonces, 50 amperios de la tabla, calibre número 18. El punto 80 nos salió del factor de reducción según la tabla y el punto 82 nos salió del factor de corrección. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el amperaje ambiente que se maneja? Por favor, multipliquen 50 por punto 8 por punto 82. 32.8. 32.8, profe. Perdón, 32.8. $32.8 amperios, ¿sí? Sí. Bueno, muchachos, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué creen que sucedió? Baja la temperatura. Bajo el amperaje. Bajo el amperaje. Si yo tengo una máquina, compañeros, que me va a consumir 50 amperios, o aproximadamente puede ser 40, 50, ¿sí? A 42 grados, ese cable me va a trabajar a 32.8, ¿sí? O sea, ese calibre número 8 en THW, si yo lo llego a instalar con esa temperatura, me trabaja a 32.8 amperios. Entonces, es decir que tocaría subir del calibre al cable. Tocaría que aumentar. Entonces, ¿qué cable tendría que aumentar? ¿Qué cable puedo colocar? ¿10 o 6? Calibre 6. Calibre 6. Van a hacer el mismo procedimiento, muchachos, pero con calibre 6. O sea, la máquina me está diciendo, ahí lo que me quiere decir el ejercicio es que cuando yo averigüé la potencia, averigüé el voltaje, la frecuencia y todos los parámetros que me da la máquina, me dio que el amperaje 45 amperios. ¿Sí? Entonces escogí el cable número 8. Pero cuando ya le hice el factor de corrección, porque lo estoy instalando a esa temperatura, me dio que es 32.8. Ahora, van a coger con el calibre número 6 y me dicen que amperaje, o sea, tenemos que llegar a 50 amperios. Entonces, hagámoslo con el calibre 6 y me dicen cuánto nos da. Y es lo mismo, el factor de reducción es el mismo y el factor de corrección es el mismo. Porque vamos a seguir usando los mismos 6 conductores, sino que ahora vamos a usar un calibre 6 y me dicen con un calibre 6 qué amperaje manejamos. Por favor. $42.64. ¿No sirve? No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la temperatura. La temperatura no la podemos bajar. Cambiar otra vez el calibre del cable. Cambiar el calibre del cable. Entonces, ¿qué le colocamos? Un 4. Calibre 4, profe. Por favor, 4. Hagámoslo con 4.
Profe, a mí me dio 55,76. Listo. 55, sí. El de 42 no nos va a servir, ¿sí? El único calibre que nos va a servir va a ser el 4. Mire la diferencia, ¿sí ven? Si yo digamos, yo cojo e instalo aquí, pues no voy a tener ningún problema. Pero si voy a hacer lo mismo en Cartagena, en Santa Marta, en La Guajira, ¿sí? En eso que calienta como un horno es Cúcuta, ¿sí? Allá la máquina me incendia el cable. Y cualquiera puede decir, pero ¿por qué si yo escogí el cable que me dice la tabla? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hicimos lo del factor de reducción y el factor de corrección. ¿Listo? Mire que tuve que aumentar prácticamente 2 calibres más y un calibre 4 es, ¿sí? Primero, es mucho más costoso, porque si yo hago una cotización con calibre número 8 y después le tengo que decir al cliente que no fue 8 sino 4, eso ustedes saben que cualquiera se le va a emberracar, porque un calibre 4 es el doble de caro que un calibre 8. Ya está un Venga, poquito profe, más. digamos en lugares más fríos, ahí no hay inconveniente. Por eso, muchachos, tenemos que, claro, en lugares como Bogotá, como Chía, pues no hay ningún inconveniente, pero mire que si miran la tabla, él nos va a decir las temperaturas. ¿Mm? ¿Qué ventaja? Antes teníamos que ir con termómetros y mirar eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía que andar con un termómetro porque yo trabajé en lo que fue todo lo que fue Fusa hasta Girardot, ¿sí? Ustedes saben que Fusa, Melgar, Tocaima, Agua de Dios, Girardot, toda esa zona cambiaba. Lo más caliente ahí era Agua de Dios, ¿sí? Entonces tenía que estar muy pendiente de la tabla, ¿sí? Del ambiente, de la temperatura ambiente, pues para hacer bien el factor de corrección y escoger el calibre, sobre todo porque pues yo instalaba los medidores de energía y tenía que andar muy pendiente de esto si no la embarraba. ¿Mm? Normalmente, miren, empezamos acá desde 21 grados. Si es menos de 21 grados, que son temperaturas muy frías, pues no hay ningún inconveniente. Podemos utilizar la tabla que yo les expliqué, común y corriente. ¿Sí? Profe, pero digamos ahí comienza desde el Sí, 21. por eso te digo, si está por debajo de 21, o sea, 20, 19 grados, esas son temperaturas ya bastante frías, puede utilizar la tabla. No, ahí le especifican, no utilice estas tablas, no utilice la tabla de factor de corrección ni la de factor de reducción. ¿Mm? Solamente utilícelas cuando usted llegue a climas extremos, climas cálidos. Ahí sí ya. ¿Mm? Normalmente lo que es Fusa está más o menos en 21 o 25 grados. Y de ahí para arriba, pues ustedes ya si van recorriendo, pues va aumentando el calor. Y ni se diga Santa Marta, ni se diga Cartagena, Cúcuta, ¿sí? Que estamos hablando, Alberto me puede ayudar en eso, que unos 45, 50 grados, si no me equivoco. Yo creo que la más bajita son 39, 40 grados. Apenas. Listo. Entonces, igual el celular o por Google normalmente nos dicen la temperatura del lugar en el cual estamos, pues vamos a hacer la obra eléctrica, pues nos metemos en Google y en Google nos va a decir a qué temperatura se hace la obra. ¿Mm? Pues para ingresar esto, porque esto es importante. Señor. Ahorita que se está explicando lo de el cálculo de amperaje ambiente, me cayó un poco el internet. Pues tengo una pregunta. Señor. Ese cálculo, como son 6 conductores, ¿ese cálculo es solo para uno o incluye a los 6? Incluyen los 6 conductores. ¿Sí? Por eso es que tengo que entender acá, digamos, si son menos conductores, muchachos, si son 3, 2 o 1, no entrarían, ¿sí? No entrarían en el factor de reducción. Es que cuando ya se empiezan a agregar muchos cables, pues todos los cables van a empezar a producir calor y ni se diga por allá. Entonces, normalmente la tabla nos especifican que cuando sea superior a 4, tenemos que usar factores de reducción. Profe, y cuando es, digamos, menores a 4, digamos, ¿qué es el factor de reducción, que sería 0
o no comería nada. No se utilizaría. Solo se utilizaría Y digamos, el factor de corrección. para el ejemplo que usted puso de los 42 grados, o sea, Sí. ¿cómo me explico? Ese amperaje que nos da en el ambiente, ¿se le reduce, digamos, al que tiene el cable o cómo sería ahí? Sí, es que, Digamos, eso sí, ya digamos, no se trabajaría con parte de eso, sino los 33 amperios, listo. o se le sumaría. No, por eso los compañeros hicieron diferentes tipos de cables y que si no me equivoco fue el número 4 el que nos sirvió, ¿cierto? Si yo tengo Sí, señor. si yo tengo la máquina y la máquina me dio que la máquina va a trabajar a 30 amperios, yo lo puedo hacer con un calibre número 8, ¿sí? Pero que cuando yo hago el cálculo de la máquina y la máquina me dio 45 o 50 amperios, no puedo trabajar con ese número 8 porque lo máximo que me trabaja el número 8 a 42 grados centígrados es 32.8. Entonces tengo que empezar a aumentar el calibre. Entonces los compañeros empezaron el número 8 no sirvió, listo, agreguemos el 6, ¿sí? Porque tenemos que llegar al amperaje que nos está diciendo el ejercicio, que son 50 amperios. Entonces, con el calibre 4, si me recuerdan, creo que nos dio 52 amperios, 53 amperios, con el calibre número 4. Entonces, tengo que utilizar el calibre número 4 para poder instalar esa máquina que me está manejando 52 amperios. ¿Mm? Por la temperatura ambiente en la cual estoy manejando. Es debido a eso, ¿sí? Porque se empieza a calentar. O sea que digamos, Ya hay factores externos que están influyendo en el cable, que es algo razonable, y más si va en tubo se calienta mucho más. De pronto en el aire, por eso nos especificó acá, va en ducto, ¿sí? En el aire de pronto podemos usar un calibre menos, pero nos dice que va por ducto, y si son 6 conductores por un ducto y en tierra caliente, pues ya se pueden imaginar. o sea, la especificación que usted nos dio es que la máquina trabaja a 50 amperios, ¿cierto? Sí, señor. Y con La ese máquina, calibre no se está el cable porque solo en ese calibre solo sí, trabaja a 33 grados, a 33 amperios. a 33 amperios aproximadamente. A eso voy, Alberto. ¿Sí? Tengo que buscar 50 amperios, que es lo que me está diciendo el ejercicio, o que la máquina me trabaja a eso. Entonces no podía instalarle el calibre número 8 porque maneja 32.8. Listo, profe, gracias. Listo. Hagamos este otro a ver cómo nos va. ¿Mm? Para que por favor lo anoten. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar, no vamos a coger otra hoja. Profe, entonces, digamos ahí, a los 50 amperios uno, pues se supone que se le sumaría los 32.8 amperios, sean como 80, bueno, 80 y como 82.8 amperios, ¿no? No, Y no si te, y miro el calibre, o sea, es que me perdí ahí un poco. Y no si te, si me voy a la tabla y miro el calibre 4, me dice que en THW maneja 85 amperios, supongo que son, por sí, ducto. sí, no. Mira, es que ¿qué es lo que pasa, Rafael? Yo tengo 42 grados centígrados, voy a trabajar allá, ¿sí? ¿Mm? Tú puedes utilizar la tabla que yo les expliqué, la puedes utilizar en lugares fríos. ¿Mm? Lugares fríos, Bogotá, Chía y toda la sabana. ¿Mm? Pero cuando ya trabajamos en tierra caliente, ¿mm? Ese amperaje se nos va a reducir. ¿Mm? Por eso es que tuvimos que utilizar esta fórmula que les estoy acá suministrando para poder averiguar con esta temperatura realmente este calibre 8 cómo trabaja con esa temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una máquina, porque es una máquina, puede ser un motor, el motor sí me va a pedir el mismo amperaje, sea en Bogotá, sea Cartagena, sea donde sea, me va a pedir 50 amperios. ¿Mm? Pero que cuando yo instalo un calibre número 8
y hago mis ecuaciones, me está diciendo que con un calibre número 8 a 42 grados centígrados solamente me suministra 33 amperios. Pero la máquina es de 50, o sea que si yo instalo mi motor a esta temperatura o mi máquina, cualquier sistema eléctrico que maneja este amperaje, pues se me va a empezar a quemar, se me quema la protección y se me quema el cable. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a aumentar el calibre del conductor para que me dé los 50 amperios. Porque lo que tú dices es muy cierto. Un calibre 4, ¿sí? Trabaja ¿me recuerdas? A 120 amperios. ¿Mm? Pero debido a la temperatura se reduce. ¿Sí me hice entender, Rafael? Sí, 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 profe. Entonces, ya le entiendo. Sí, o sea, debido a la temperatura, ese amperaje que es de 50, que es lo que me dice la tabla, ¿sí? Pero debido a la temperatura ambiente en la cual vamos a trabajar, pues reduce ese amperaje, ¿sí? Se reduce 17.2 amperios. Re- Entonces, sí, señor. Entonces, esos 17, que es muchísimo amperaje, si yo lo conecto, pues van a ver que se va a quemar. Entonces, todos, porque a mí me preguntaban, pero ¿por qué sucede eso? Si usted me dijo que la tabla decía eso, ¿sí? Fue porque no tomaron el factor de reducción y el factor de corrección. ¿Mm? listo. ¿Listo? Porque suele pasar. O sea, una cosa es trabajar aquí en Chía y otra cosa es trabajar en Santa Marta y en Cartagena. Allá por eso es que el mantenimiento en esos lugares es mucho más continuo. Tanto el mantenimiento preventivo y correctivo es más continuo. Si acá se hace cada 3 meses, allá hay que hacerlo prácticamente cada mes o cada 15 días. En las redes eléctricas allá el mantenimiento es mucho más seguido. ¿Listo? Hagamos otro para que nos quede claro. Entonces dice así. ¿Cuál debe ser el calibre? ¿Cuál debe ser el calibre de cuatro conductores con aislamiento THW? ¿Cuál debe ser el calibre de cuatro conductores con aislamiento THW que van por ducto? ¿Cuál debe ser el calibre de cuatro conductores con aislamiento THW que van por ducto? Que van por ducto, a través de los cuales se desea transportar, 140 amperios, a través de los cuales se desea transportar 140 amperios. Si la temperatura ambiente es de 38 grados centígrados. Si la temperatura ambiente es de 38 grados centígrados. Entonces tenemos que son cuatro conductores que van por ducto. El amperaje el cual se maneja es ese amperaje. El amperaje es de 140 amperios. Y la temperatura ambiente, es de 38 grados centígrados.
Entonces, tenemos esos valores, compañeros. ¿Listo? ¿Qué nos haría falta ahí? Algo importante. THW. En THW. Entonces, son 4 conductores que van por ducto, que el amperaje que me están suministrando o el amperaje de la máquina debe ser de 140 amperios, que el cableado que me dieron es en THW y que donde voy a trabajar la temperatura me está marcando 38 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Por favor, me buscan cuál es el calibre del conductor que necesito en THW a 140 amperios. Por favor, me dicen cuál es. Uno cero, profe. 1-0. En THW. Sí, señor. 1-0. Es el calibre del conductor que necesito. ¿Listo? Eso es a temperatura normal. ¿Sí? El 1-0 me trabaja perfectamente 140 amperios en THW. ¿Sí? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo con el 1-0? ¿O hay alguna Sí. pregunta con el 1-0? Está bien. Sí, señor, de acuerdo. Pero eso es en temperatura normal, ¿no? Listo, en temperatura normal. Vamos ahora a hallar, lógicamente, el amperaje ambiente, que realmente nos va a consumir a 38 grados. Profe, entonces sería que calibre 1, Entre 0 y 4-0. amperaje. Yo Vamos a averiguar. Sería el amperaje el cual estamos manejando va a ser 140 amperios, ¿cierto? 140 amperios. Por el factor de reducción. ¿Cuánto es el factor de reducción? 0,80. 0,80. 0.80, ¿cierto? Sí, señor. Y Listo. el de corrección, Por el factor de corrección que es 38 grados. ¿Cuál sería? 0,88. 0.88. Compañeros, por favor, me confirman si está claro de dónde sale el punto 80 y el punto 88. No, profe. Sí, señor. ¿Me confirman, por favor, si está claro dónde salieron esos dos valores? ¿O ¿De continuamos? dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Listo, entonces, mire. El 140 amperios, ¿sí? Es el valor que nos están dando. ¿Sí? El que nos están dando de la máquina que maneja 140 amperios. El factor de reducción sale del número de los conductores, los cuales vamos a utilizar, que son 4 conductores. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a la tabla, mira que me dice 4, 6, 7, 9. Estos son el número de conductores. Entonces me están diciendo que son 4. Entonces está en esta primera escala, entre 4 y 6. Y me dice que el factor de reducción es de 0.80. Entonces de ahí me aparece el punto 80 que me nombró acá el compañero Alberto. ¿De dónde aparece el punto 88? Ese es el factor de corrección, o sea, la temperatura, que me dice que es 38 grados. Pero debo tener presente que para esa tabla tengo que tener presente de qué material está hecho el calibre del conductor. Y ese calibre de conductor está hecho de THW. Entonces me voy a la tabla de factor de corrección de temperaturas en THW. Entonces me voy a 38 grados. Entonces 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40. Está aquí. ¿Sí? Acá están mis 38 grados. Y me dicen que el material en el cual está hecho mi cable es en THW, que es .88. ¿Listo? Y de ahí es donde me aparecen por .88. ¿Cuánto me da eso, por favor? 101,024 amperios.
¿Cuánto? Un medio 98,56. Medio 98,56. 98.56. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Entonces, muchachos, se nos redujo el amperaje a 98.56, ese calibre 1.0. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos serviría el calibre 1.0? No, Ah, No. ¿Qué hacemos, por favor? cambiar el calibre. Bajar el Cambiar el calibre. calibre. Listo. ¿Qué calibre? Un 3-0 puede ser. 3-0. 3 ceros. Sí, 3-0. ¿Ya lo probaron con 3 ceros? ¿Cuánto les dio con 3 ceros, por favor? 40,5. 140.8. 140.8. Ah, yo lo entendí 40. Dije, entonces está mal. No, 140.8. Listo, compañeros. Entonces, el calibre indicado va a ser un 3 ceros. ¿Sí? ¿Entendidos de por qué el 3 ceros, compañeros? Sí. Entonces, debemos tener presente, chicos, siempre la temperatura igual donde vamos a trabajar. ¿Por qué el 3-0? Porque el 3.0, ¿qué amperaje maneja? 200 amperios. 200 amperios. Sí. Entonces, acordémonos, con 1.0 me maneja 140 amperios. A esto es que yo tengo que llegar, a 140 amperios. ¿Cuál es el que le sigue al 1.0? ¿Cuál es el cable que le sigue al 1.0? El 2.0, ¿cierto? Si yo lo hago con 2.0, ¿alguien lo hizo con 2.0? ¿Qué amperaje me dio? ¿Alguien lo hizo con 2.0? O inmediatamente. 120 y algo, profe. Listo. Vamos a suponer, con 2.0 me da 120. Todavía no cumple. ¿Sí? Entonces, el compañero que lo hizo con 3 ceros, pues aquí él lo que hizo fue agregar acá 200 amperios, porque es lo que maneja según las especificaciones técnicas THW, maneja 200 amperios. Entonces, si yo agrego acá 200 por 0.8 por 0.88, eso me debe dar 140. ¿Cuánto fue que les dio, por favor? 140.8. Listo. Entonces, acá yo coloco que el amperaje ambiente va a ser con un calibre 3 ceros. En THW me maneja 200 amperios por 0.80 por 0.88. Y eso me debe dar, ¿me recuerdan? ¿Ciento qué? 140.8. 140.8. O sea, nos quedó preciso. El 3.0 nos queda muy exacto. Profe, una pregunta. Señor. En caso de utilizar 4.0, que es 230, y el amperaje sería de 161.9, Sí, pero ya no, mal? es que mucho? ahí ya sería, ahí tendríamos que mirar, sería criterio de cada uno, ¿sí? Porque ¿qué tenemos? Es que ahí son los costos. No, pero ¿Sí? digamos, ¿hay algún problema con que sobre? No, sí, Entonces, usted lo puede hacer. Más Si cuidado, le sobra, sí, pero es que, ¿cuál es la cuestión? La cotización. Si usted va a competir con otro compañero, ¿sí? Y si el compañero pasa con 3 ceros, si usted pasa con 4 ceros, pues va a haber una diferencia de precios casi de 100, 200.000, 300.000 pesos.
¿sí? Entonces, ahí es, por eso le digo que es a criterio de cada uno. ¿Mm? Usted ya tendría que echarle un carretazo muy bravo al cliente explicándole que si agrega un 4-0 no va a tener ningún inconveniente y, como le digo, encarretarlo ahí. Pero si llega otro compañero suyo y le dice, no, yo lo hago con 3 ceros y le funciona. ¿Sí me hago entender? Sí, ya entendí. Es criterio de cada uno de ustedes. Por eso ahí es esencial tener la pinza amperimétrica para mirar realmente si la máquina no me va, siempre se mantenga en 140 amperios. ¿Mm? Para yo poderle instalar el 3 ceros. ¿Mm? Yo lo haría con el 4 ceros, como tú lo decías, para evitarme inconvenientes, porque cualquier fallita que tenga la máquina, ¿sí? Cualquier parada, se aumenta la corriente e inmediatamente se va a saltar la protección. Y no es la idea es que, pues, que la máquina no tenga paradas continuas. Sí, si se presenta una falla grande, sí, dispárese. Pero si es una falla muy pequeña que por X o Y motivo algo se trabó y se disparó, no. Profe, una pequeña pregunta. Sí, señor. O sea, ¿por qué se aumenta de 140 a 200 amperios? O sea, ¿qué se suma? ¿De dónde se sacan los 60 amperios? Por eso lo mismo, Rafael. Porque es que nos están pidiendo 140 amperios de la máquina. Es lo que va a trabajar la máquina, 140 amperios. Si yo instalo el calibre 1.0 a la misma temperatura, no me va a aguantar, porque a esa temperatura solamente me aguanta 98.56, ¿sí? Y la máquina me está pidiendo 140. Entonces, grave. Entonces, tengo que empezar a aumentar el calibre del cable, ¿sí? Yo no lo puedo hacer empíricamente, ¿sí? Lo tengo que hacer con esta fórmula muy sencilla. Entonces yo empiezo, listo, vamos a ver con el 2.0. 2.0, ¿qué amperaje maneja? En THW, lo reemplazo en la ecuación. No, me dio 120 el 2.0, no me sirve. Listo, ahora con el 3 ceros. No, con el 3 ceros me dio 140.8, ¿sí? No me quiero arriesgar para que la máquina me trabaje constantemente y por fallas pequeñas no se pare. Voy a agregarle el 4 ceros. Les agrego el 4 ceros. Con el 4 ceros, el compañero me dijo que maneja 160 amperios. Listo, me sirve y dejo un porcentaje para que por ninguna falla, por diminuta que sea, la máquina no me va a parar. ¿Mm? Ah, listo, sí, ya Es estoy que mirando. por eso te digo, tienes que mirar, por ejemplo, qué es lo que hacen los compañeros. Probaron el 2 ceros, ¿sí? Entonces yo me voy a la tabla de 2 ceros, que está aquí. Entonces, 2 ceros en THW por ducto. Según esta tabla, miren muchachos, me dice que me aguanta 175. ¿Qué tabla estaban mirando? Sí, esa misma, profe, pero es que yo lo estaba haciendo distinto. De todos modos, me había dado THW 3.0. Lo que pasa es que yo cogía, digamos, me daba con 140 amperios, me había dado 98.56 amperios, sí, no alcanzaba. No alcanzaba, ¿sí? Pues yo cogía 140 y 140 amperios y le restaba 98.56 amperios. De ahí la resta, digamos, daba 42 amperios, ¿cierto? Sí. Y como estaba trabajando 140 amperios, que fue el dato que su merced me dio, pues los 42 amperios que se restaban se los sumaba a esos 140 amperios y me daba 182 amperios. Y de ahí me iba a la tabla y buscaba más o menos en dónde estaba eso, sí, ese amperaje, qué calibre me servía. Y pues me dice que 3.0 aguanta hasta 200, pues yo no sé, supuse Bueno, poner. sí, pero ten presente, sí, es válido tu criterio, pero ten presente que pues para eso manejamos las ecuaciones para que no tengamos esas equivocaciones, ¿listo? Listo, profe. Sí, por Pero ese lado. sí es válido, sí es válido. Pero acuérdense que a nosotros nos van a pedir unos cálculos, ¿sí? Unas memorias de cálculo, y esto es lo que debe aparecer.
Digamos, si listo. tú explicas, no te lo van a aceptar. ¿Sí? Bueno, listo, profe. Sí, ¿Listo? yo por eso estaba como un poco perdido, pero ya entendí por este lado también. Listo, compañero. ¿Alguna pregunta Profe, de esto? digamos, Señor. en cuenta que no diga temperatura, digamos, en este caso que digamos, que disminuya la temperatura, porque si disminuye, la máquina obviamente va a dar un amperaje mucho mayor. Claro, claro, claro. Y más, Alberto. Tú sabes que ya en la noche esos 38 grados ya Sí, no van a claro. estar, ¿sí o no? ¿Sí? Ya se va a minimizar y claro, la máquina va a trabajar mucho mejor en la noche. ¿Mm? Entonces es Ahora, más factible sí, con el 4.0, ¿no? pero ¿es factible que la gente trabaje en la noche con la máquina? En muy pocos casos, ¿sí o no? Normalmente van a hacerlo en el día y lo van a hacer a esa temperatura. ¿Que puede variar la temperatura? Sí, claro, puede variar entre 36, 37, de pronto puede bajar hasta mucho menos, ¿sí? Pero tenemos que pensar, digámoslo así, a la temperatura máxima para no tener complicaciones. ¿Sí? Entonces, normalmente uno debe averiguar cuál es la temperatura máxima a la cual llega Cúcuta, a la cual llega Melgar, ¿sí? Para poder instalar. Y Melgar, ustedes saben que Melgar está a 2 horas de Bogotá. ¿Mm? Entonces hay que tener presente porque pues, se han presentado esos casos. ¿Por qué se disparan las máquinas a estas temperaturas? Se disparan debido a que no tomaron el factor de corrección y el factor de reducción. ¿Sí? Eso nos pasa a todos porque uno llega, pero si yo lo hice, mire, acá la tabla me dice, yo hice el cálculo y no tomo esos valores. ¿Sí? Para que lo tengan presente, chicos, si llegan a instalar una máquina. Ahora, hay también lugares que también se convierten calientes, ¿sí? Que ustedes llegan, de pronto lo que como en una empresa como Brinza, los que conocen Brinza o trabajan en Brinza, allá tienen calderas, ¿sí? Entonces, allá hay que llegar con un termómetro y medir en cuánta temperatura está en ese cuarto, ¿sí? Porque Brinza queda en Zipaquirá, Zipaquirá es frío. Pero yo también tengo que mirar la temperatura ambiente en la cual voy a instalar esa máquina, ¿sí? Porque pueden haber calderas y esas calderas me pueden estar calentando esa bodega. Y si yo la instalo según los parámetros de la tabla, pues se me va a saltar porque pues por las calderas me está subiendo la temperatura. Y como pueden ver, eh, tanto en alambre o tanto en cable, pues se me está subiendo casi el doble, ¿sí? De un calibre 1.0 a 3 ceros, es un aumento bastante considerable. ¿De aquí alguna pregunta, muchachos?